Y empezamos nuestro lunes con los temas con los que no vamos a tratar, o bueno, un poquito sí, pero en fin. Y esta vez sí deberíamos hablar un rato sobre RTBC. Y yo sé que durante unos días, hace unas semanas, muchos más días de lo que yo esperaba, fui postulado de manera no oficial y apoyado en Twitter por mucha más gente de la que jamás hubiera podido esperar para ser el gerente de RTBC. Es una postulación apócrifa. Sé también que no dije mucho sobre ese tema y por eso, antes de seguir con este tema, quiero simplemente agradecer de todo corazón ese respaldo y ese apoyo. Pero sabemos que no soy un opcionado. Y sabemos, o deberíamos saber, que hay personas muy capacitadas, verdaderamente capacitadas para ejercer ese rol, ninguna de las cuales está en el sonajero del gobierno. Y me encantaría, por supuesto, pero esa lista tampoco me incluye. Lo que sí hay que decir es que se necesita que nombren un gerente para RTBC. Ya, está muy demorado el gobierno en nombrar un puesto para el que de verdad existe gente perfectamente capacitada y que es importante, tanto que ya se volvió urgente. Muchos contratos están por acabarse y hay un punto en el que la falta de una gerencia, una cabeza clara, visible, empieza a ser dañina porque empieza a generar perplejidad y zozobra, desasosiego. Los medios públicos son una parte fundamental de la democracia y este gobierno debería estar aprovechando para independizarlos del todo y deshacer ese rollo que armó el gobierno anterior. Pero en cambio, pareciera que Petro está como un esposo borracho comprando un pollo para podernos llegar con el amigote, porque trae al amigote. Entonces le vamos a decir, trajo a su amigote, ¿verdad? Pero traje pollo. Y ya se le ha dicho que qué necesidad, y francamente, qué necesidad. Pero no vamos a hablar de eso. Y siguiendo con RTBC, tampoco vamos a poder tratar a profundidad la denuncia hecha por la periodista y podcastera Laura Ubaté sobre el acoso sexual del que ella y varias periodistas y practicantes fueron y han sido víctimas al interior de la Radio Pública Nacional, que lastimosamente no es un asunto nuevo, pero acerca del cual, según parece, estamos ante el primer caso registrado de una radio muda. Insólito. A ver, ya es bastante malo que se acose a las periodistas y practicantes y que la radio pública no sea un espacio seguro para las mujeres, como para que además exista tanto silencio de parte de quienes estarían encargados de hacerle frente a este problema. Gente, además, hombres, a los que aprecio y quiero, pero que han optado por priorizar un enfoque de atajar el escándalo, que en este caso es todo lo contrario a solucionar el problema. La cobardía es el defecto más peligroso que existe y los pecados de omisión son pecados verdaderos. Más allá de las respuestas brindadas a Volcánicas en la escritura del artículo de Laura Ubaté, deberían apersonarse en RTBC, en Radiónica y en la Radio Nacional de Colombia de las denuncias existentes y crear verdadera seguridad para quienes están trabajando en pro del interés público, porque si deciden mantener en nómina a los denunciados, que pueden hacerlo si así lo deciden, deben recordar también que la sentencia T-140-21 de la Corte Constitucional los obliga a prestar asesoría jurídica a las denunciantes, es decir, hacerse responsables a todos los niveles de las decisiones que tomen, dejar de querer tapar el sol con un dedo y hacerlo además de cara a sus propias audiencias. Se agradecerá además porque es un problema que estamos tramitando justo ahora y todos y todas estamos metidos en esa conversación, eso es ya. Y es increíble que justo la radio le esté haciendo el quite a esa conversación, pero no vamos a hablar de eso. En cambio, tampoco vamos a hablar de que finalmente se dio inicio al proceso que parece que le dará vida al Ministerio de la Igualdad. Juntos, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez radicaron el proyecto de ley que buscará abrir esta nueva cartera. Espero que pueda verse el resultado pronto para que se instale un diálogo a nivel institucional sobre ese asunto complejo que es lograr equilibrar un poco la balanza para toda la gente de este país. A medida que avance seguramente vamos a hablar de eso, pero por ahora no hay mucho más que decir. Solo que esta sí es una forma de darle verdadera participación a Francia, a diferencia de derogar el decreto que los obliga a viajar separados a Petro y a Francia, que es una tontería derogarlo porque pone en peligro la función primaria de la vicepresidenta, que es reemplazar al presidente en caso de ausencia. Hay muchas formas de darle vuelo y preponderancia a la muy importante labor de la vice sin correr riesgos bobos e innecesarios. No es esa distancia, mejor dicho, la que anula la figura de una vicepresidenta.
es el hecho de que no la quieran en el gobierno y se lo hubieran impuesto al presidente, como pasó con Marta Lucía Ramírez, que era además la adulta responsable del gobierno Duque. ¿Cómo sería la cosa que ella era la de mostrar y por eso la ocultaron? Pero ya que hablamos de los llamados adultos responsables en los gobiernos, tendríamos que hablar entonces de José Antonio Campo, ministro de Hacienda, a quien los medios le han estado asignando ese papel, en parte porque se supone que es el único que contiene el precio del dólar, que está disparadísimo. Y sí, está muy disparado. Creo que es importante decir varias cosas. La primera es que Petro sí tiene que hacerse responsable de la influencia que tienen sus tweets y mensajes en el precio del dólar y también de la subida del precio del dólar, incluso si las causas no son solamente de él. Pero también hay que aclarar que quienes están diciendo que el dólar sube solamente porque Petro tuitea demasiado o dice cosas que molestan a los mercados, está mintiendo. La subida del dólar, lo mismo que la inflación e incluso la hiperinflación, son fenómenos globales que no se dan de la misma manera en todos los países, pero que obedecen a causas que muchas veces están por fuera del control de los entes reguladores, los bancos centrales y los gobiernos. Es decir, no es información clara decir que es Petro el que tiene el dólar a casi 5.000 pesos él solito, así como es mentira que la hiperinflación que se está viviendo en casi todo el planeta sea culpa de Petro. Lastimosamente, Petro tampoco ayuda. Y la tuiteadera, esa tuiteadera, pero además los mensajes disgregados y contradictorios del gabinete son un problema. Por eso se refugia en la figura de Ocampo, pero no va a ser suficiente si no suelta ese Twitter y no se unifica la estrategia de comunicación de las decisiones. Porque en ese camino, por ejemplo, están sacrificando a su ministra de Minas, Irene Vélez Torres, que se ha vuelto el chivo expiatorio de muchos medios de comunicación y de los gremios. Si existiera un diálogo interno previo a la comunicación, si existiera claridad, podrían hacer los anuncios que quieran, riesgosos o no, atrevidos o no, porque la zozobra también es una variable que influye en la economía. Si no hay un plan, sino una serie de anuncios, o hay un plan que nos está comunicando, es exactamente lo mismo. Y están sacrificando a una persona perfectamente capaz, que puede que a muchos les parezca que está en el ministerio incorrecto, pero que llegó con una misión. Y esa misión debería estar enmarcada en un plan macro de gobierno, respaldada o moderada por ese mismo gobierno y encauzada en una serie de comunicados unificados y coherentes, no saliendo a ser contradicha por el mismo gobierno, pero así lo quería. Pero claro, este gobierno adolece de ambigüedad. Pasa cuando Petro recrimina al Banco de la República estar subiendo las tasas de interés para buscar frenar la inflación, lo que puede derivar, por supuesto, en una recesión, pero que si no se hace, puede propiciar que los precios de todo sigan subiendo y subiendo. Eso mismo está pasando en Estados Unidos y pasa también cuando Petro sale a decir cosas como esta. Viene una crisis económica, indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, en medio y vecina a la guerra. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar, una guerra en su propio continente, que es una guerra por el gas, por la energía. Y tras esa guerra se derrumba la economía europea. Este video en donde dice verdades que, pero al mismo tiempo, en donde decide no tomar un lado y mete a Ucrania dentro de los artífices de la guerra. Y claro, nadie dice que la OTAN sea una maravilla o que no tengan parte en la manera en que ahora se tramitan los problemas internacionales o en la manera en la que no se tramitan, como el problema gigante que hay en Palestina con la ocupación israelí y las violaciones a los derechos humanos. Pero Ucrania no armó esa guerra. Es más, si esa guerra fuera por el gas, no la armó Ucrania, ni se está dando por la energía solamente. Creo que salir a forzar historias tan complejas y verdades a medias en narrativas simples es irresponsable, sobre todo cuando está clarísimo quién es el que está amenazando con usar armas nucleares y bombardeando sobre civiles. No me importa si es tu futuro socio de negocios, Gustavo Francisco, tal vez es mejor no negociar con esos socios. Y de nuevo, no creo que exista alguien bueno completamente en este conflicto, ni nadie bueno en ningún gobierno, en ningún lado, pero hay que saber priorizar. Y ante todo, y volviendo a mi punto de partida, hay que saber comunicar.
porque los mensajes ambiguos y contradictorios generan caos y le han valido a este gobierno en apenas 2 meses y pico perder mucha de la aprobación que tenían y que permite cierto margen de gobernabilidad. Pero es que tenemos los medios en contra, salen a decir muchas voces desde el poder, pero pues primero no es deber de los medios alinearse con el gobierno. Y si sabían esto, que desde el comienzo se sabía, eso era razón de más para afinar y no estar dejando todo al garete y a la pretendida poesía de los símbolos, cuando lo público debería ser siempre claro y escueto, transparente, para que se pueda tener plata para financiar, entre otras, la poesía. Igual tienen razón quienes dicen que el gobierno está siguiendo su programa, porque mucho de lo que se cacarea con gran ruido es exactamente lo que Petro dijo que iba a llegar a hacer. Y mucho de lo que le molesta a los medios es precisamente eso. El rollo está en que todo está pasando al tiempo. A ver, si se anula, es exactamente lo mismo que nada. Es decir, si uno está pasando una reforma y otra reforma y las dos reformas chocan entre sí, si uno tiene una ministra de Minas y un ministro de Hacienda que se contradicen, es exactamente lo mismo que no tener una ministra de Minas y no tener un ministro de Hacienda. A mí me gusta la idea de una transición energética, pero nos guste o no, hay que entenderla dentro de un plan en el que se equilibren las necesidades, los deseos y las posibilidades. O bueno, esa es mi opinión y ya. Solo sé que si no afinan, de nada va a servir la presencia importantísima como asesora del gobierno para la industrialización de la economía, la economista italiana María Mazzucato, que es una excelente noticia y es una gran ficha, siempre y cuando se la deje ser. Y es positivo que el gobierno acoja la protesta con diálogo y pacíficamente, que se siente a hablar y se deje protestar. Pero también es urgente que se entregue un mensaje del que podamos pegarnos para sacar algo de optimismo en tiempos de mucha incertidumbre. De tanta incertidumbre que se contrata a Iván Duque para que hable de cambio climático. A Iván Duque, el mismo que poco o nada hizo por frenar las causas de ese cambio climático en este país, empezando por la deforestación. Increíble, pero cierto. Salir a decir que va a hacer algo no es exactamente lo mismo que hacerlo, como pasó en la COP en Glasgow, pero bueno, ese es exactamente el mismo Iván Duque al que se omite por completo en esta pieza gráfica del Centro Democrático, en donde buscan achacarle a Uribe la bajada del dólar que sobrevino con la crisis económica global, surgida en Estados Unidos por la burbuja de préstamos de vivienda, y a Petro la subida completa del dólar. Todo esto echándole agua sucia, lambericas de Pastrana, que no hace sino estar de acuerdo con ellos en todo y sin mostrar siquiera la cara de Iván Duque, a quien el dólar se le subió hasta los 4.000 y pico después de haber estado bastante más barato. Ese mismo Iván Duque que sale a pontificar sobre la paz total en entrevistas cuando dejó que el estancamiento desatara una crisis de desplazamiento forzoso a niveles históricos y se desatara otra vez la violencia de la erradicación forzosa de cultivos de coca, que trató de revivir el glifosato y le hizo oposición a la JEP. Pero ya basta de hablar de memes. Deberíamos hablar, en cambio, por ejemplo, de las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, que dijo que a las jugadoras de la selección femenina sub-17, que al momento de grabar hoy son semifinalistas del Mundial que se está jugando en la India, no se les iba a dar premios porque son amateurs y los premios son para las profesionales. Ah, bueno, Ramón. Nada que ver que Linda Caicedo figura también con las mayores femenina y que además esté nominada a ser considerada una de las mejores jugadoras del mundo. Nada que ver que muchas de esas jugadoras jueguen en la liga que él mismo y los dinosaurios, amigos de revendedores que dirigen el fútbol colombiano, se han encargado de minar y obstruir solo para ver cómo sigue siendo mejor el fútbol femenino que el masculino en nuestro país. Nada que ver con que de verdad han sido representantes excelentes del fútbol nuestro, amateurs, como si no fuera perfectamente claro que es solo porque ellos quieren todo para sí mismos. O bueno, ahora es perfectamente visible porque todo lo que pase por ese canal que se inventaron para seguirse quedando con toda la plata del fútbol es perfectamente invisible, entonces solo se ve la codicia y no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, en cambio, de las protestas del pueblo en Berá, que fueron escenario de violencias injustificadas. Por un lado, la violencia policial contra algunos manifestantes, que no tiene razón de ser, que está condenada en la Constitución y en el Código de Policía, que está prohibida por un fallo de la Corte Constitucional de 2020 y que sigue siendo una constante en la respuesta de la policía a poblaciones racializadas, y que esta vez desató una venganza igualmente violenta por parte de manifestantes que siguieron golpeando a policías y atacando a gestores de derechos humanos, en este caso un policía que ya había caído al suelo.
Es una situación difícil de tramitar, injustificable e independible, pero es muy difícil de contar. Se trata de un problema complejo que parte de la situación en la que vive el pueblo en verano en este país. El incumplimiento de las promesas y las decisiones que han llevado a que esta crisis se convierta en un amargo enfrentamiento entre los pueblos indígenas que deberían estar protegidos y las instituciones que deberían protegerlos.